Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, al verla, la llevó a su lugar de trabajo. Él era un chef de cocina. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias. En otra colocó huevos. Y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente y preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 15 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Y luego, mirando a su hija, le dijo: «Querida, ¿qué ves?» La hija dijo: «Zanahorias, huevos y café». Entonces él le pidió que se acercara y que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y rompiera el cascarón. Ella observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y humildemente le preguntó a su papá: «¿Qué significa esto?». Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. Pero cada uno de esos 3 elementos había reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo, en cambio, había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran maravillosos, únicos, increíbles, porque después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. El chef le preguntó a su hija: ¿a cuál de los 3 te pareces tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido o fracaso, te has vuelto duro, rígido? Por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera, con un espíritu y un corazón endurecido. O quizás eres como un grano de café. Así como el café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, es cuando tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren y cambien. No son las cosas las que te cambian, eres tú el que cambia las cosas.
es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes en este sabadito en el cual nosotros nos acercamos a ti, quizás en una forma más relajada, quizás porque no fuiste a trabajar. Y un día en que siempre nosotros dedicamos a la Virgen María en alguna de sus advocaciones, algún fenómeno cultural, alguno de sus milagros, alguno de sus retablos o pinturas famosas. Y como ya lo escuchaste al principio del programa, este programa tiene un toque sudamericano, porque no solamente en México, no solamente en Europa, sino también en Sudamérica, en África, en Asia, hay devociones muy particulares hacia la Virgen María, y hoy te vamos a hablar, si nos da tiempo, de dos, y si no, por lo menos de una de ellas que seguramente habrá causado curiosidad. ¿Por qué? Porque una artista a quien seguramente tú admiras lleva precisamente este nombre. ¿De qué se trata? Ya te lo vamos a ir comentando más adelante. Yo por el momento aprovecho para darle la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Padre José, muy buenas tardes. Amigas, amigos, también esperamos que estén muy bien y que ya estén listos para escuchar esta emisión sabatina de En tu Camino, como ya lo saben, dedicada a la Virgen María. Bienvenidos. Y está también con nosotros David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Muy contento de saludarlo a usted, a Sergio y a todos auditorio en este programa En tu Camino. Pues muchas gracias. Yo quisiera comenzar preguntándoles algunas cosas a mis colaboradores para que a través de estos elementos podamos comprender más esta advocación de la cual te vamos a hablar el día de hoy. Sergio, ¿tú sabes lo que es una reducción? A lo que se le llamaba una reducción en Latinoamérica. Bueno, tengo el concepto de reducción de algo que se, digamos que se vuelve a hacer como copia, pero más pequeño, ¿no? O algo que se achica, pero no sé algo qué que otro sea. Bueno, ese es el concepto, pero no tenga. sabes lo que significa. ¿Tú alguna vez lo has escuchado? No, Padre, ese concepto de reducción en Sudamérica no lo ubico. Bueno, este concepto es muy fácil de entender. Cuando llegan los colonizadores a nuestro continente, ellos no quieren mezclarse de ninguna manera con las personas que habitaban estos lugares. Para ellos eran indios que tenían a veces ni siquiera alma, que tenían una forma de vivir que no valía la pena para poder tener una relación y crear nuevas generaciones mezclando la raza que venía de Europa y la raza que se encontraba en este lugar. De hecho, son pocos los lugares donde hubo este encuentro de dos mundos, como en México. En México tenemos sangre española y sangre indígena, pero en otros lugares, si tú vas a Argentina, por poner un ejemplo, a Paraguay o Uruguay, tú no vas a ver ahí absolutamente a nadie con rasgos indígenas. ¿Cuál es la razón? Pues simplemente llegaron y aniquilaron totalmente a la población, como lo podemos ver en la película de La Misión, y se quedaron totalmente los europeos con toda la tierra. O bien la otra cosa fue que los fueron mandando a un terreno muy pequeñito donde tenían prohibido salir y en el cual únicamente ellos tenían que moverse. Ahí estaban su pequeña ciudad, sus pequeños comercios, sus pequeños lugares para sembrar, etcétera. Y hay de aquellas personas que se salieran de aquella reducción porque podían ser asesinados por rebeldía. A eso le llamamos exactamente una reducción, y de verdad yo te invito que si no has visto la película La Misión, para que comprendas este tipo de trabajo que hicieron muchos misioneros de tratar de defender estas reducciones
no misiones, que fue algo muy distinto aquí en México y que muchos de ellos perdieron la vida por esto, la veas. La película se llama La Misión, la puedes encontrar en cualquier lugar donde haya películas y además la película tiene una música maravillosa. De hecho, la película comienza con una rebelión que han tenido los indígenas y donde han amarrado a una cruz a un misionero, lo han acostado en la cruz dentro del río y esta cruz se va hacia las cataratas, poniendo a este misionero como mártir y evidentemente quitándole la vida. Y parecería que esta película es sangrienta, parecería que los indígenas son los que están mal. Al principio como que te da coraje diciendo, ¿por qué hicieron eso con ese pobre misionero? Bueno, lo que sucede es que ellos habían recibido antes de muchos conquistadores muy mal trato. Así que esto es una reducción y más adelante, cuando hablemos de la palabra reducción, tú ya vas a entender de qué se trata. Por lo pronto, Sergio, vamos a hacer una pausa, no se vayan y regresamos en este sábado en tu camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Itatí. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Itatí. Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotros seguimos en este ambiente sudamericano que está caracterizado por el uso de la quena, del bombo, de las flautas de pan y muchos otros elementos en estas regiones donde confluyen algunos ríos que separan algunos países, pero que los países también confluyen en culturas y en devociones. Una de estas, vamos a decir, confluencias es precisamente la palabra guaraní. Recuerda que en estas regiones del sur de América hay palabras como ipacaraí, guaraní. ¿Y qué significaría el guaraní? ¿A qué te suena la palabra guaraní? Pues el guaraní es una lengua. Y una lengua que si alguien te dice se habla en tal país, está equivocado. Porque es una lengua que precisamente se comparte
con varios países. Pero ¿por qué no nos explicas un poquito, David, esto del guaraní? Con muchísimo gusto, Padre José. Fíjense que el guaraní es una lengua de la familia tupí-guaraní, hablada aproximadamente por unos 5 millones de personas y para unos 4 millones de las cuales es su lengua materna, es decir, la hablan desde siempre. Y 4 millones de personas, o sea, no es cualquier lengua. Y además es la lengua más hablada en Paraguay, donde funge como uno de los idiomas oficiales desde 1992, padre. Sin embargo, no es única lengua de Paraguay, como nos los vas a decir ahora. Exactamente, porque países vecinos de Paraguay, de la misma región, lo hablan en parte de su territorio. Por ejemplo, lo hablan en el Chaco boliviano, de hecho es la lengua oficial de Bolivia desde el año 2009. También lo hablan al sur de Brasil, en el noreste de Argentina, en zonas como Corrientes, Misiones, Formosa y en partes del estado de la provincia del Chaco. Bueno, ahí acabas de decir una palabra importante porque la imagen de la cual vamos a hablar está precisamente en la región de Corrientes, que estaría ¿en qué parte de Argentina? Lo acabas de decir tú en este momento. En el noreste de Argentina. Entonces, esta imagen de la cual vamos a hablar ahora es considerada la reina de las selvas y los pueblos guaraníes. Así que ya te explicamos lo que es un guaraní, ya te explicamos en qué regiones está y más adelante te vamos a ir explicando de qué se trata esta imagen de la cual hoy vamos a hablar. Bueno, seguramente tú has escuchado algún nombre de un artista que termine en I, así como Guaraní y Pacaraí. Y para decirte una pista, se apellida Cantoral. Itatí. Bueno, entonces la palabra Itatí es exactamente la palabra con la cual se denomina a esta virgen. Dicho de otra manera, así como en México, si tú vienes de Europa y encuentras a alguien y le dices, oye, ¿por qué te llamas Guadalupe? Pues porque en México se venera mucho una virgen que se llama Guadalupe. Pues de igual manera, si tú vas a esta región de Argentina, la región de Corrientes, vas a encontrar que casi todas las niñas se llaman Itatí. Itatí en relación a qué? A la Virgen precisamente de esta región. Así que si tú habías pensado ponerle a tu bebé que acaba de nacer el nombre de la Virgen de alguna región del mundo, pues ya te diremos precisamente que Nuestra Señora de Itatí es el tema del día de hoy. Y bueno, ¿qué te podemos decir acerca de Nuestra Señora de Itatí? Mira, la belleza de la imagen de Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de las provincias de Corrientes y Misiones, realmente impacta cada vez que podemos apreciarla. Su tez no es blanca, su tez es morenita y la dulzura de sus ojos de madre, porque es una imagen, parece que está contemplándote con cariño, parecieran constantemente estar mirando a quien acude a ella y hacen que su rostro transmita una sensación de inmensa paz y tranquilidad. Pero, ¿qué nos dice la tradición, Sergio, acerca de esta imagen? Pues mire, Padre José, amigos del auditorio, según la tradición, emigrando hacia el sur para escapar de los constantes ataques indígenas, llegaron los franciscanos desde Ciudad Real, que era la provincia de Guaira, perteneciente a Paraguay, a la reducción yaguarí. Hablamos de reducción hace un momento en el bloque anterior. La reducción es cuando, digamos, que achicaban en una zona a cierta población indígena. Y ahí los tenían controlados, porque aquí nos estás diciendo que había un grupo de indígenas que querían hacer daño a los franciscanos. A estos que querían hacerles daño no los habían controlado ni los habían llevado a un reducto. Los franciscanos entonces dicen, ¿a dónde nos vamos? Vamos a este reducto donde los indígenas ya están controlados y donde no nos van a hacer daño. ¿Y qué es lo que pasó? Llegaron estos franciscanos a esta reducción y portaban una hermosa imagen de la Inmaculada Concepción que colocaron en un oratorio, esto a orillas del río Tebacué. Así que ya tenemos también un poco la descripción de una imagen, es una escultura, y es una Inmaculada Concepción, por lo tanto, lleva sus manos juntas, está de pie y nos lleva al niño Jesús en las manos, ¿no? ¿Y qué más pasó por ahí, David? Dinos, por favor. Después de lo comentado por Sergio, Padre José, un nuevo ataque indio destruyó el lugar y la Virgen desapareció sin dejar rastros. Entonces estamos diciendo, los franciscanos llegan, tienen un tiempo de tranquilidad, pero llegan los indios que los vienen persiguiendo, destruyen el lugar, ¿y qué pasa con la imagen? No se sabe absolutamente nada. Vamos a ver si después aparece o si se hace otra imagen nueva.
Efectivamente, padre, aquí sucedió algo interesante. Mucho tiempo después, un grupo de aborígenes que navegaban allá en el Alto Paraná, muy cerca de la reducción de Santa Ana, encontró la imagen sobre una roca. La Virgen se hallaba en ese lugar envuelta por un brillo extraño y una música extremadamente bella sonaba a su alrededor. Bueno, generalmente cuando se encuentra alguna imagen, las tradiciones dicen que escucharon una música o algo especial. Yo de esto a veces dudo un poquito. A mí lo que se me hace interesante es el hallazgo que indica que cuando salieron corriendo los franciscanos con mucho trabajo porque iban huyendo, alguien la tomó con cariño y después ya, donde estaba más o menos en un lugar seguro, la dejaron pensando que iban a regresar, como sucedió en el caso de la Virgen de los Remedios, que en la noche triste salieron llevándosela con ella a los españoles y que cuando iban por esa zona de Ciudad Satélite, pues la escondieron debajo de un maguey con la intención de regresar después por ella. Así que un gran cariño hacia esta imagen que encuentran después. ¿Y después qué se hace con esta imagen? Aquí sucedió algo, padre, que usted ya ha comentado y que es una constante en varias advocaciones. Resulta que una vez que se enteró Fray Luis Gámez de este prodigio con la imagen de la Virgen, bueno, pues él mandó que llevasen la imagen a su reducción y así se hizo. Pero fíjense que en 2 oportunidades más regresó al mismo sitio en la que fue hallada anteriormente. Bueno, esto, como bien lo mencionas, sucede con mucha frecuencia. Una imagen es encontrada en un lugar como la de Virgen de Guadalupe, que es una escultura de allá de España, o bien la Virgen de Luján, o bien, no sé, otras imágenes, y resulta la Virgen de Montserrat también. Las encuentran en una montaña, en una roca, cerca de un río, y cuando se las quieren llevar a la capilla, donde generalmente se da el culto, pues se la llevan y al día siguiente regresa a su lugar como diciendo, ¿qué, Sergio? Como diciendo, yo quiero estar aquí. Efectivamente, si este es un lugar donde me encontraron, si este es un lugar especial donde he estado tanto tiempo, ¿por qué no me construyen aquí un lugar especial, no? Efectivamente, eso fue lo que pasó. Finalmente los misioneros comprendieron que aquello era la voluntad de la Virgen y decidieron trasladar a ese lugar la reducción en la que habitaban. Esto se llevó a cabo por Fray Luis de Bolaños, quien fue el sucesor de Fray Luis Gámez. Y esto sucedió entre los años de 1580 y 1608. Y fue precisamente Fray Luis de Bolaños quien llamó al nuevo pueblo con el nombre de Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí, que en guaraní quiere decir punta de piedra. Esta aparición es evocada en la tradición del litoral como la leyenda de Itahuasi. Bueno, fíjate que si tú le preguntas a Itatí Cantoral qué significa su nombre, pues entonces te va a decir significa punta de piedra. ¿Por qué? Porque encima de una piedra encontraron a la imagen. Así que es una cosa muy interesante. Yo no sé si Itatí Cantoral sepa realmente qué significa su nombre, pero nosotros por lo pronto en este programa ya lo estamos sabiendo. Así es, amigos, ya sabemos el significado del nombre Itatí, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta advocación mariana aquí en Tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Itatí. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Itatí. Amigos, ya estamos de regreso en este sábado aquí en Tu Camino, en este día en el cual te estamos hablando de esta advocación mariana, Nuestra Señora de Itatí, allá en Sudamérica. Ya nos comentaba David en el bloque anterior que los misioneros comprendieron, la voluntad de la imagen, más bien de la Virgen, de quedarse en un lugar, y es ahí donde la trasladan y ahí se queda esta imagen. Es una imagen tallada en madera. Tiene una medida de 1,26 metros de altura. O sea, está altita, sí, entonces. Está grandecita, 1,26 de altura, y nos muestra a la Virgen María con el cabello negro, su piel, ya lo había comentado el Padre José, un tanto morenita, su color de piel, y está sobre una media luna, como ya hemos visto en algunas otras imágenes. De la Inmaculada Concepción. Yo te detengo tantito, Sergio. ¿Tú sabes lo que pesa una escultura de madera de 1 metro? Exactamente no, pero sí debe pesar. O sea, pesa. Entonces, sí. Con esto tú te das cuenta que el que se la llevó de esa reducción y la colocó en esa punta de piedra, tuvo que haber estado sufriéndole. Claro. Y pensó en que los indígenas la podían haber quemado, la podían haber destruido, y ellos no querían nada que se hiciera en contra de esta imagen, ¿no? Claro. Entonces nos habla mucho, no sabemos quién haya sido la persona anónima, de hecho, que haya cargado esta imagen, pero qué bueno que lo hizo con tanto cariño. Desde luego, seguramente que así lo hizo. Entonces te comentábamos acerca de la imagen. Es una imagen grande, 1,26 metros de altura. Tiene sus manitas juntas, en ellas está sosteniendo un rosario. El color de su manto es azul y cubre su cabeza una túnica blanca. Es así como está vestida esta imagen de Nuestra Señora de Itatí. Y si tuviéramos, Sergio, que describir un poquito más cómo se vería la imagen de frente, imagínense que no tiene un vestido en forma de triángulo, como lo podemos ver con la Virgen de Zapopan o la Virgen de Talpa o la Virgen del Pueblito en Querétaro, un vestido ampón, sino en este caso sería como una figurita tipo pirulí. Es decir, en la parte de la cabecita estaría muchísimo más delgadito, pero en la parte de abajo del cuerpo no se ensancha tanto. Es un poquito más discreta que los vestidos que he mencionado anteriormente. Así es, amigos, es como es la imagen de Nuestra Señora de Itatí, pero para el año 1608, Fray Luis Bolaños y Fray Alfonso de San Buenaventura realizaron proezas de evangelización en esa región, y es cuando edifican el templo y la casa parroquial. Se establece oficialmente la parroquia y el municipio de Itatí un 7 de diciembre del año 1615. Bueno, ¿y qué tendría que ver el 7 de diciembre con la imagen? Pues simple y sencillamente que el 8 de diciembre se festeja a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Es decir, que se pensó en bendecir la casa, en bendecir la parroquia, en bendecir este santuario, precisamente en la víspera de la fiesta de la patrona, la Inmaculada Concepción, que en este caso es Nuestra Señora de Itatí también. Así es, Padre José, y en el año 1624 sucedió un milagro. A ver, platícanos. El rostro de la Virgen de Nuestra Señora de Itatí de pronto se vio más iluminado, más bello, se vio muy hermosa. Amigos del auditorio, hagan de cuenta como si se hubiera renovado, como si la Virgen de pronto aquellas, pequeñas imperfecciones ya por el maltrato que tenía, pues se hubieran desaparecido. ¿En qué año fue esto, Sergio? Esto fue en el año 1624 y también, se cuenta que una vez más volvió a escucharse esa bella música que escuchaban los indios cuando la encontraron en plena selva. Y hubo otro milagro que fue el más famoso de todos.
Sergio ya nos ha comentado esto de la transfiguración, pero fíjense que después de la transfiguración comenzaron a sucederse uno y otro pequeñito, que fueron haciendo más popular esta imagen. Comenzaron a haber curaciones y milagros a granel, pero el más significativo tuvo lugar en 1748, es decir, casi 100 años después, cuando los indios avipones, así se les llamaba a esta población, intentaron atacar el pueblo, y al llegar a las puertas del pueblo, curiosamente, se abrió la tierra, es decir, se hizo una grieta entre donde estaban los indígenas y la población, y esta grieta hizo que algunos cayeran al fondo y otros evidentemente espantados por esta grieta. No hubo ningún temblor ni nada, no estaban tampoco en las zonas minadas de aquí de la Ciudad de México donde se hacen grietas, y simplemente los indígenas se retiraron espantados, haciendo que la población fuera respetada. Desde entonces, la gente comenzó a decir que Nuestra Señora de Itatí había sido la protectora de aquello que podía haber sido una matanza. Más adelante, entre 1825 y 1860, se asentaron en el lugar las primeras familias blancas. Fíjate, estamos hablando entonces de que antes de esto solamente había indígenas que se habían convertido a la fe, que estaban en reducciones, pero no había llegado a este lugar ninguna persona de tez blanca, a diferencia de los franciscanos. Así que entre 1825 y 1860 comienza a llegar ya la población de tez blanca, que compran la antigua reducción, compran estos terrenos y van a levantar allí lo que conocemos como el pueblo de Itatí, que comienza a crecer considerablemente y empieza poco a poquito a llenarse y a llenarse de más gente europea. Y por supuesto, ahí sí comienzan a tener, aunque un poco, la mezcla de raza europea con la raza indígena. Y poco a poquito también van a llegar otras multitudes, David. Ya más hacia nuestros tiempos, padre, allá por el 16 de julio del 1900, el Papa León XIII mandó coronar a la Virgen de Itatí, y el 23 de abril de 1918 fue proclamada patrona y protectora de las provincias de Corrientes y Misiones, celebrándose su fiesta todos los 9 de julio. Bueno, eso que acabas de decir, alguien podría pensar, ¿a poco un papa tiene que mandar coronar una imagen? ¿Que no puede doña Chuchita y doña Chonita comprar una coronita y ponérselo en la cabeza? Sí. De hecho, hay muchas iglesias, muchas parroquias donde esto hace el párroco o esto lo hacen los grupos parroquiales, pero esto no es una coronación pontificia, es simplemente el poner una corona a la imagen. ¿Qué significa que un papa corone a una imagen o permita la coronación? Para que haya una coronación pontificia se necesita primero que la imagen que se va a coronar tenga cierta antigüedad, por lo menos 100 años. En segundo lugar, que el lugar donde esté la imagen sea un lugar que atraiga a miles y miles de peregrinos. No puede ser, es que la tenemos bonita en nuestra parroquia, ¿y quién va ahí? Pues solamente la gente de nuestra parroquia. No, tiene que ser una imagen que atraiga multitudes, es decir, que sea un santuario, el lugar donde se encuentra la imagen. Y el tercer requisito es que en el lugar se hayan producido por lo menos un centenar de milagros, de tal manera que una coronación pontificia no se hace a cualquier imagen. Es cierto, tenemos muchas que conocemos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe fue de las primeras en ser coronadas por un pontífice. No vino el Papa directamente, pero dio el dictamen de coronación. Y cuando vino el Papa Juan Pablo II en su primer viaje a México, él trajo una corona especial para la Virgen de Guadalupe. También está coronada la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes y estas imágenes famosas de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, Nuestra Señora Aparecida del Brasil, la Virgen de Luján, por ejemplo, la Virgen de Chinquinquirá, de la cual vamos a hablar en otro momento, y también la Virgen de Itatí. ¿Tú sabías esto, Sergio? Pues no, Padre José, realmente no conocía exactamente cómo se lleva a cabo o cuál es el requisito para que exista una coronación pontificia. ¿Y sí sabes cuáles tipos de coronas hay o no?
No, tampoco. ¿Tú, No, David? eso ya está más complicado. Eso está más tipos de complicado. corona. Fíjate que se ve que no has sido nunca madrina de 15 años. Y seguramente no lo seré. Y nunca lo vas a hacer. Pero cuando las madrinas de 15 años llegan a las tiendas donde venden todo el ajuar para la quinceañera, de repente les preguntan, oiga, ¿en la celebración va a haber coronación de la quinceañera? Porque en algunos lados se ha inventado eso. Claro. No, pues sí. ¿Y cómo quiere que le pongamos? ¿Una corona o una diadema? ¿Se han visto ustedes la diferencia entre una diadema o una corona? Claro, sí, la A ver, diadema, ¿cuál digamos, sería? es una especie como de arco. Que Como de cintita nada más, cintita. un arco que efectivamente se coloca en la cabeza. En cambio, la corona como tal es, pues la corona como la hemos visto en una marca de cervezas. Ya es más ¿no? vistosa. Y es más vistosa, cae sobre toda la cabeza, no rodea únicamente media parte de la cabeza como el cintillo de la diadema, sino la corona completita, gira en torno a la cabeza, a las sienes de la persona, y se llama corona imperial cuando va en la parte superior con una pequeña esferita, y a lo mejor encima de esa esferita puede llevar una estrella o algo así. A la Virgen de Guadalupe se le intentó poner una diadema, pero esta diadema tenía que ir pegada a la pintura y evidentemente la gente dijo no. Mejor le ponemos un circulito cerquita de ella y arriba de ese circulito ponemos la corona colgando, pero no queremos hacerle nada a el lienzo como tal. Y creo que por ahorita vamos a una pausa y regresamos con más en este sábado mariano aquí en Tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Itatí. En Tu Camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Seguimos escuchando el sábado mariano de En Tu Camino, dedicado a la Virgen de Itatí. Muchas gracias por continuar con nosotros en este sábado mariano en el que estamos hablando de la Virgen de Itatí, un nombre que seguramente habías escuchado por esta famosa actriz, pero que a lo mejor no sabías que estaba haciendo alusión a una imagen muy querida por los argentinos y toda aquella región cercana a esta parte que se llama Corrientes. Algunos datos más, David, por favor. Sí, padre, pues nada más para avalar aún más la coronación que usted refería, que para coronar una virgen se necesitaba, entre otras cosas, que la visitaran miles de peregrinos, pues les cuento que para 1935 ya más de 2 millones de peregrinos oriundos de todo el cono sur, de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, ya visitaban esta imagen. Incluso, también hay que decir que el poeta Carlos Guido Spano compuso un himno en su honor titulado Señora de las Selvas y los Pueblos Guaraníes, y les voy a leer alguna de las estrofas que tiene este himno. Dice así: Señora de las selvas y pueblos guaraníes, qué dulce nos sonríes, divina aparición, escucha aqueste himno de férvida alabanza, con vuelos de esperanza, nacida en la oración. Bueno, son temas piadosos, temas devocionales que seguramente ya con la música cambiarían al escucharlos. Pero tú, Sergio, ¿sabes qué es una chacarera? Una chacarera, ¿no es una vestimenta sudamericana? No es una chacarera, una vestimenta sudamericana. ¿Tú, David? No, una chacarera no. Bueno, pues precisamente para que sepamos lo que es una chacarera, vamos a escuchar la siguiente melodía. Para que escuchemos por lo menos el ritmo, para que escuchemos nosotros la forma de tocarse. Una chacarera es una danza argentina.
Los argentinos no solamente tienen tango, los argentinos tienen también este tipo de danzas que, especialmente cuando se hace la visita al santuario de Itatí, la gente canta y baila. Así como en México tenemos nosotros a los concheros o tenemos los matlachines o este tipo de elementos, allá en Argentina le bailan chacareras a Nuestra Señora de Itatí. Vamos a escuchar esta chacarera y regresamos en un momento. Esto que acabamos de escuchar, queridos amigos y amigas, es una chacarera. Generalmente este tipo de música se da solamente con violines y con bombo, y en algún otro momento le suelen meter otros instrumentos como la guitarra, puede entrar la quena, puede entrar el arpa, pero esto ya son evoluciones. Y la chacarera generalmente se baila o en pareja o en grupo, se pone el hombre frente a la mujer y lo que hacen primero es entrar y salir como para saludarse y después empiezan a dar vueltas en torno a un círculo que van a mantener siempre. Después de esto se hace un pequeño zapateado y se vuelve a regresar a lo anterior. Son bailes sumamente cortos, pero sumamente alegres. Y la palabra chaco, que da origen a la palabra chacarera, significaría lugar donde se pesca, lugar donde hay abundante pesca o abundante caza. De tal manera que precisamente por eso, porque hay abundante caza y abundante pesca, este tipo de música es muy alegre, y donde está la Virgen, pues no solamente hay caza, hay pesca, hay muchas bendiciones, y por eso consideran el mejor tipo de música, la chacarera, para alabar a la Virgen de Itatí. Pero también hay poesías y una de ellas nos las va a leer Sergio. Sergio, por favor. Así es, Padre José. Amigos, vamos a escuchar esta poesía dedicada a la Virgen de Itatí. Virgen de Itatí, Reina del Amor, Madre del Señor, nuestra Salvadora. Eres la patrona de fieles creyentes, hijos de corrientes, dulce protectora. Venimos a ti con fe y alegría. Eres tú, María misericordiosa. Atiendes las súplicas de los afligidos y de arrepentidos. Eres generosa. Tu preciosa imagen ha sido tallada con mano guiada por ser celestial. Un indio piadoso y amante esculpió tu cuerpo en timbó, tu rostro en nogal.
Llevas en tus manos el Santo Rosario y eres el sagrario de humana hermandad. Tú nos das ejemplo de fe y de obediencia, de eterna clemencia, de amor y bondad. Unos franciscanos tu imagen trajeron y te construyeron un bello oratorio. Bandidos robaron la hermosa escultura de tu imagen pura, tu recordatorio. Regresaste intacta junto al Paraná, donde ahora está tu gran catedral. Somos peregrinos con fe e ilusiones, por las oraciones nos libras del mal. Una poesía que además nos da datos interesantes y que tenemos que escuchar después de haber escuchado la información que hemos dado en este programa. Por ejemplo, si alguien escucha la poesía y nada más escucha que dicen hijos de Corrientes, van a decir, caray, ¿cómo le están diciendo eso a la Virgen si no hay hijos Corrientes? No, es que la región de Corrientes, precisamente cercana al río, es donde se venera la imagen. Después, un dato interesante que nos dice de qué está hecha la imagen. Nos dice que un indio la talló y esta escultura la hizo de una madera que se llama timbó y su cara está hecha de nogal. Pues hoy nos vamos a despedir con esta información y nos despedimos, Sergio. Claro que sí, Padre José. Amigos, muchas gracias por la sintonía y gracias también por los comentarios que nos hacen llegar acerca de estos especiales de sábado dedicados a la Virgen María. Es interesante, es emocionante conocer las diferentes advocaciones que hay en nuestro país y qué interesante conocer también a la Virgen María como se le conoce en las advocaciones en otros países de nuestro mundo. David. Gracias a todos por el favor de su atención. Estaremos en contacto el próximo sábado. Y ahora sí, si conoces alguna itatí, ya sabes qué significa en la punta de la roca. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. En tu camino.